creemos en esto, creemos que el cliente tiene derecho a expresarse en el idioma que elija y por lo tanto ese es nuestro objetivo. Y en segundo lugar porque es muy fácil quedarse en el plano teórico, pues en el colegio, en el instituto, en la universidad, luchar por el euskera, pero luego hay que pasar al plano real, al día a día, en el que quizás cuesta más defender eso que pensamos y bueno, pues ahí estamos, en esa lucha. Sin el equipo no somos nadie, nosotros al final somos unos entrenadores en el estilo del fútbol, los que están en cara al público son todo el equipo y de ellos tiene que surgir el que podamos atender a los clientes en el idioma que ellos deseen y tanto los que hablan con un nivel alto euskera, tanto como los que no, todos tenemos que hacer esfuerzos en ese sentido.